¿Sabías que en Costa Rica el porcentaje de reincidencia se sitúa en un 19,98%? Esto se traduce que 2 de cada 10 privados de libertad que egresan del centro penal vuelven a reincidir en la comisión de delitos ya una vez que son puestos de libertad. A pesar de los intentos que se han hecho para que la cárcel sea un centro de rehabilitación para la persona privada de libertad, muchas veces se ha convertido en un lugar de aislamiento para el mismo privado de libertad, haciendo que los fines en principio que tenía la pena privativa de libertad, que era la rehabilitación y reinserción del sujeto a la sociedad una vez egresado del centro penal, sea un objetivo muy distante de alcanzar. No obstante, a raíz de esto, la imposición de reglas, normas y penas más severas ante el delito hacen que los fines de rehabilitación sean olvidados y que las condiciones de rehabilitación y reinserción no se den en la mayoría de los casos. Esto también hace que muchos de los ciudadanos crean que las prisiones es una escuela de delincuencia y que el sujeto no se rehabilita después de haber cometido un delito. Por lo contrario, que después de egresado del centro penal vuelve a cometer delitos y que aquellos que están tal vez en la cárcel siendo inocentes se conviertan en delincuentes. Esta es la imagen que muchos ciudadanos costarricenses tienen de los centros penitenciarios y esto se debe a que el fin de rehabilitación de los mismos no se ha cumplido a cabalidad. Mucho hemos escuchado en las noticias últimamente que algunos delitos han sido perpetrados por personas que han egresado de los centros penales. Esto nos hace dudar en cuanto a que si realmente el fin de rehabilitación del privado de libertad se está cumpliendo en los centros penales. Podemos observar muchas noticias en Costa Rica donde se han cometido homicidios, el cual el perpetrador, el imputado, ha sido reincidente en la comisión de un delito y por ende ha sido puesto en libertad. Esto se debe a muchas condiciones y muchos se quejan de esta problemática, dado que la mayoría de privados de libertad que egresan del centro penal por lo general no tienen un seguimiento oportuno de la razón por la cual se les dieron otras medidas alternativas a la pena de prisión. Esto pone en duda a las diferentes instancias que evalúan cuándo un privado de libertad puede salir de un centro penal con medidas alternativas y cuándo no. Esto ha provocado que en muchas noticias de Costa Rica, como las que hemos escuchado últimamente, los perpetradores hayan sido personas que han egresado de un centro penal. Y esto, pues evidentemente pone de manifiesto y provoca en la ciudadanía costarricense un matiz de preocupación e inseguridad. Porque muchas veces no sabemos quién en este momento anda suelto en la calle y está cometiendo un delito o lo peor aún, quién ha salido de un centro penal y no ha sido rehabilitado como es debido. Por ende, la problemática más evidente que actualmente presenta Costa Rica se debe a la sobrepoblación penitenciaria, también la degradación de los derechos humanos por ende y la cantidad de reclusos que actualmente se encuentran en prisión preventiva sin una condena específica. Esto hace que la sobrepoblación penitenciaria aumente y por ende las condiciones de derechos humanos de los privados de libertad no sean cumplidas a cabalidad. Esto, por ende, produce un hacinamiento carcelario, un deterioro en la infraestructura carcelaria de nuestro país y, por ende, una degradación de los derechos humanos de quienes actualmente se encuentran en estos centros penales. Muchas personas en este momento se encuentran en los centros penales sin una pena en firme, por lo tanto se encuentran en prisión preventiva de 3 o 6 meses dependiendo de lo que haya dictado las instancias respectivas. Esto hace que la sobrepoblación aumente. Y nuestro país, para aliviar esta problemática, lo que hace es arreglar la situación con una tobillera electrónica. Sin embargo, muchas instancias y ciudadanos han dudado acerca de esta medida. ¿Cuándo realmente se puede interponer esta medida alternativa a una persona que egresa de un centro penal? ¿Qué categorías o qué condiciones evalúan el equipo interdisciplinario para tomar este tipo de decisiones? ¿Realmente se están haciendo las cosas bien o por lo contrario solamente estamos buscando medidas fáciles para aliviar la sobrepoblación carcelaria que actualmente existe en nuestro país? Esto nos hace dudar en cuanto a qué estamos realizando en cuanto a política penitenciaria. ¿Realmente estamos cumpliendo con el fin de la pena de prisión? Recordemos que el fin último de la pena de prisión es la rehabilitación del sujeto.
que se reintegre a la sociedad como un ciudadano íntegro que pueda servir a la sociedad honradamente. El fin de rehabilitación se sitúa desde la concepción de que el delito es un mal que posee el ciudadano y que tiene que remediarse a través de la rehabilitación. Sin embargo, es evidente que este fin no se está cumpliendo a pesar de los grandes esfuerzos que se han hecho en materia de rehabilitación y reinserción del privado de libertad. En cuanto a la sobrepoblación a nivel de Centroamérica, podemos mencionar que Perú y El Salvador son dos de los países que padecen más de este mal en cuanto a sobrepoblación penitenciaria se refiere. El alza de la población penal a nivel de Costa Rica se debe a la imposición de más penas de prisión, a una mano dura contra el delito, que contiene un tinte represivo, mas no preventivo. Recordemos que el Código Penal de nuestro país ha sufrido diversas modificaciones en sus penas, donde la pena principal sea la pena de prisión. ¿Cuántas veces no hemos escuchado que muchos sujetos los encierran en una cárcel solamente por incumplir, por ejemplo, con una pensión alimentaria? Y creemos que esto está bien. Sin embargo, esto lo único que provoca es una sobrepoblación en la cantidad de privados de libertad que se encuentran en los centros penitenciarios. A mi apreciación personal considero que la pena de prisión debe ser impuesta solo en casos excepcionales, ya que existen otras medidas alternativas siempre y cuando haya una evaluación asertiva y concreta que englobe todas las características del infractor en cuanto a su personalidad y el hecho cometido. Sin embargo, como mencionaba anteriormente, la sobrepoblación penitenciaria, el hacinamiento carcelario, se debe a un incremento en las penas de prisión, a la duración de las mismas. Y esto, a la larga, va afectando las políticas de prevención del delito. Esto nos demuestra que Costa Rica frente a la prevención del delito solamente ha trabajado en cuanto a un tinte represivo, más penas, mano dura contra el delito, más no un tinte preventivo. Nosotros como especialistas en criminología siempre abogamos hacia la prevención del delito. ¿Y qué nos referimos nosotros cuando hablamos de la prevención del delito? Atender todos aquellos factores sociales, biológicos o socioeconómicos que hagan que una persona pueda llegar a cometer un ilícito. Trabajar en todos aquellos grupos vulnerables o áreas socialmente vulnerables que puedan convertirse en víctimas o en victimarios de un delito en específico. Sin embargo, la prevención que nuestro país realiza actualmente tiene un tinte represivo. Solamente da respuesta cuando el delito se ha dado. Solamente se da respuesta cuando tiene que evaluarse un victimario para ser ingresado a un centro penal. Pero ¿por qué no actuar antes? Si hubiéramos actuado antes a través de políticas preventivas eficaces que trabajen en todos aquellos grupos y zonas vulnerables en nuestro país, posiblemente no hubieran problemas de hacinamiento carcelario, sobrepoblación penitenciaria, un deterioro en las infraestructuras penitenciarias y por ende no estaríamos hablando de tasa de reincidencia en nuestro país. Estaríamos hablando, por ejemplo, de un país que realmente se enfoque y se preocupa por políticas preventivas para evitar el delito. Sin embargo, esto no es así. A nivel de criminología se aboga por una prevención eficaz del delito y atender todos aquellos factores que predisponen a una persona para que cometa un delito. Atender o abogar por políticas de mejores oportunidades, incremento de oportunidades para los grupos vulnerables, atender a las áreas socialmente vulnerables, atender a todos aquellos jóvenes que tal vez por falta de oportunidades recurren al narcomenudeo, al narcotráfico y se van infiltrando en este tipo de redes para obtener dinero a causa de la falta de oportunidades que tal vez en este momento puedan estar sufriendo. ¿Por qué las instancias judiciales y otras que abogan por una prevención del delito no actúan desde esta área sino hasta después que se ha dado el delito? Esto provocando todos los problemas anteriormente mencionados. También es importante mencionar que a nivel de infraestructura y sistema penal, estamos abogando por una capacitación del personal. Muchas veces el personal está muy poco capacitado o es muy poco personal para tanta sobrepoblación penitenciaria. Todo esto es lo que ha provocado esta problemática en cuanto a los sistemas penales, en cuanto al deterioro que se ha dado, en cuanto a dudar de que si realmente estamos logrando un fin de rehabilitación, fin que en las últimas noticias no se ha visto reflejado. Esto provoca una gran inseguridad ciudadana,
debido a que muchos ciudadanos temen de que alguna persona en este momento esté fuera de un centro penal y reincida en un delito. ¿Por qué no abogar precisamente por una política preventiva y tal vez por una política preventiva eficaz nos hubiéramos evitado todos los problemas que se están dando a nivel nacional? Esta es mi apreciación desde el punto de vista como una profesional en criminología, que aboga por una prevención del delito. Eso sin duda alguna no es solamente labor de las instituciones judiciales o las que se encargan en este tema, sino es una labor interdisciplinaria que se debe trabajar en conjunto como sociedad. Y tal vez así podamos lograr que la tasa de reincidencia que actualmente se da en nuestro país, inicialmente mencionada, pueda bajar, haciendo también y logrando una verdadera seguridad ciudadana como costarricenses y como sociedad en general. Muchas gracias.